Ignorancia de las personas. Las personas dicen que la Biblia o las Biblias fueron creadas, escritas y hechas por hombres. Pero lo que no saben es que esa Biblia que fue escrita por hombres es la palabra de Dios enviada a esos santos hombres a que la escriban punto por punto, parte por parte. No digo de estos libros que se ven aquí, sino de la primera y antigua Biblia que no era llamada Biblia como la conocemos hoy, pero que su significado es Biblia, sino la Biblia judía, la Torá, como le decían ellos, en su idioma, la Torá, sea palabra de Dios, sea Santa Biblia. Y a través de la historia, Dios nos manda señales de que nos arrepintamos, de que nos convirtamos. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Ellas no cambian, ellas no mienten. El ser humano, el hombre, es que quiere cambiar la cosa de Dios, pero no ha podido ni podrá. No ha podido ni podrá. Por ejemplo, la gente católica, los católicos, adoran ídolos, imágenes de talla hechas de mano de hombre. Y dicen que eso fue Dios que dijo que lo hicieran. Que eso fue Dios que lo ungió. Que ese es Dios que está en ese Cristo falso pintado. Que ese es Dios que está en ese ídolo llamado María, llamado Juan, llamado Pedro, etc. Yo no estoy en contra de ninguna religión o de ninguna creencia. Simplemente abogo por la sana doctrina, la palabra de Dios. Si nos vamos a los libros, llamada Biblia, vemos y reconocemos que la palabra de Dios es una, constante y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y no puede ser cambiada ni modificada. Al contrario, hay unas Biblias, o sea, esos libros, que lo dice más, mejor y más claro que otros. Por ejemplo, las religiones de hoy en día han querido cambiar la doctrina original de Dios, la real verdad. Pero lo que no han podido cambiar ni cambiarán es la palabra de Dios. No pueden quitarle ni ponerle, ni añadirle. El que hace eso se está condenando a sí mismo. Pueden añadirle libros. Ok, le pueden añadir libros. Pero no porque Dios haya dicho añádele libro, sino porque ellos mismos lo han añadido por quererlo. No porque Dios ha querido. Los antiguos mormones y los presentes mormones, los antiguos católicos y los presentes católicos. Aquí tenemos la Biblia católica. Si yo me pusiera a hablar de los ídolos y me pusiera a hablar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde lo que dijo Jehová Dios a través de los profetas, hasta lo que dijo Jehová Dios, que este es el mismo Dios en Cristo Jesús, encarnado en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento. Vemos que Él habla claro sobre la idolatría, sobre que la palabra de Dios no puede ser quitada, ni cambiada, ni modificada. Y hoy en día le han añadido. Mira, esta es la Biblia católica. Vamos al Salmo 134 de la Biblia católica. En el Salmo 134 de la Biblia católica, vemos que dice, de oro y plata son sus ídolos, las naciones, obra de las manos de los hombres, tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, ni siquiera ni un suspiro hay en su boca. Que sean como ellos
sus autores, es decir, los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. ¿Están condenadas esa gente? No. ¿Hasta cuándo? Si se arrepienten, estarán con Dios. Ahora, si no se arrepienten de adorar ídolos y confiar en ellos y siguiendo creándolo o apoyándolo, sí estarán condenados. Aquí vemos la Biblia Reina Valera. Biblia que usan los cristianos y lo que usan los evangélicos. La Biblia Reina Valera, 1960. La católica lo dice más claro. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Vemos aquí una referencia a lo mismo que dice la Biblia católica. Ahora, ¿qué dice la Biblia del lenguaje actual? La Biblia del lenguaje moderno, siglo XX, siglo XXI, etc. ¿Qué dice? Los dioses, los ídolos, porque los ídolos son dioses, pero dioses falsos. Los dioses de otro pueblo son hechura humana. Ídolos de oro y plata. De nada les sirve tener boca, porque no pueden hablar. Tienen oídos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera pueden respirar. Pues iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes creen en ellos. Esa es la Biblia del lenguaje actual o lenguaje moderno, siglo XX, siglo XXI, 2021, 2020, etc. Biblia traducida en el lenguaje actual, de deuterocanónico y orden alejandrino. La misma que pueden usar los católicos también, o la que puede usar el que quiera entender mejor. Aquí vemos la Biblia que usan los mormones, o mejor dicho, los Jesús solo, los testigos de Jehová. Dicen, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Aquí vemos, ahora nos vamos a la Biblia Adventista del Séptimo Día. Vean ustedes que Santa Biblia, que lo que ha dividido al mundo son las religiones, pero la palabra de Dios sigue siendo y es y será la misma. Ella no cambia. Ella no se dice ni se contradice. Ella es lo que es, la palabra de Dios escrita. Así como el verbo que es Jesucristo, la palabra se hizo carne, que es Dios. Asimismo, esta palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora leemos en la Biblia Adventista del Séptimo Día. Dice, los ídolos de las naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Vean ustedes a los que son de la religión católica, o a los que dicen ser católicos y no lo son, o a los que dicen ser católicos y en realidad lo son. ¿Qué referencia hay? ¿Qué advertencia tiene Dios? La misma. Vean la del lenguaje actual, la que puede usar cualquier no creyente o creyente. Mírala ahí, siglo XXI, siglo XX, etc. Vean la que usan los evangélicos, la Reina Valera 1960. Vean la que usan los testigos de Jehová, los mormones, los Jesús solos, etc.
vean lo que dice la advertencia del séptimo día. Si me voy a referencia, aquí en esta Biblia yo le puse muchas citas bíblicas, Salmo 135 o 134, 15 al 18. La Biblia del lenguaje actual, etcétera, etcétera. Y en todo está lo mismo. Pero si nos vamos al Salmo, bendito sea el nombre de Dios, al libro de los Salmos, 97, 7 en adelante, dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrese a él todos los dioses. En la Biblia católica, en el Salmo 97, hace referencia a lo mismo, porque es la misma palabra, es el hombre que ha dividido la palabra de Dios en diferentes doctrinas y falsas enseñanzas, y la ha dividido también en diferentes nombres de religiones, cuando en realidad Cristo solamente creó una sola doctrina, una sola enseñanza, cuando en realidad Jesucristo lo que creó fue un solo credo, un evangelio, cuando en realidad Cristo lo que fundó fue una iglesia, no un templo de cuatro paredes, no un templo de 4 paredes, sino la palabra iglesia significa reunión o conjunto de personas que hacen la voluntad de Dios. Eso es una iglesia. No es como muchos dicen, iglesias 4 paredes, o iglesia somos todos. No, iglesia no somos todos, porque si iglesia fuéramos todos, pues las discotecas fueran iglesias. Los que se reúnen allí, estoy hablando. Los que se reúnen en discoterraza, en colmadones, fueran iglesias. No, la palabra iglesia es conjunto de personas, reunión o grupo de personas que hace la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. La diferencia entre un grupo de personas que adora a Dios y otro que no lo hace es que hay uno que se puede llamar iglesia y hay otro que no. Y el Salmo 97, bendito sea el nombre de Dios, habla todo claro también. En toda la Biblia lo mismo, la misma advertencia sobre la idolatría, sobre no hacer cosas vanas. Y no quieren entender lo que Dios dice. Cuando Dios habla por su palabra, hay que escucharle. Hay que saber que el Señor nos ama a todos por igual, pero Él quiere que hagamos su voluntad. Se avergüenzan los adoradores de ídolos, se avergüenzan los adoradores de ídolos, los que se jactan de cosas estúpidas. Todos los dioses se postrarán ante él. Bendito sea el nombre de Dios. La misma Biblia hablan de lo mismo y nadie quiere venir a Cristo. Nadie quiere hacer su voluntad. Pero no solamente hablo de los ídolos o de las religiones, sino de la doctrina de Cristo, que hay que hacer su voluntad conforme a la palabra de Dios.